Ya escucho, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a la primera videoconferencia de su doctorado. Es de verdad un gusto para nosotros estar acompañándolos en este primer grupo. Créanme que pues ya llevamos varios años con licenciatura y maestrías. Rompimos récord ahora, tenemos más de 130 alumnos virtuales en la maestría en administración pública. Y eso pues denota que gracias a Dios lo hemos ido trabajando y perfeccionando con el acompañamiento obviamente desde la decanatura pues hasta la última persona que está ahí detrás haciendo edición del contenido y manejando todo lo que se les presenta a ustedes al final. Tienen la gran ventaja de tener en el primer curso al doctor Benjamín Castillo, que pues él ha estado desde que empezamos también, entonces ya tiene experiencia, no solo toda la experiencia que tiene en su campo, sino adicionalmente trabajando y colaborando con nosotros. Entonces, yo pues quedo aquí detrás, siempre voy a estar conectado por cualquier dificultad que tengan, no lo voy a hacer visible porque pues yo estoy tras bambalinas, ¿verdad? Pero cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos durante la videoconferencia y estamos arrancando en punto, son las 5:59 y esperemos en Dios que todas las demás videoconferencias sean de esta forma. Recuérdense que los horarios de las videoconferencias pueden cambiar y eso depende del horario disponible tanto de la plataforma como principalmente del horario del catedrático, ¿verdad? Porque él tiene que tener el espacio libre. La videoconferencia ya la estamos grabando y la van a tener hoy por la noche para que los que no se han podido conectar la puedan escuchar y la puedan ver, ¿verdad? Entonces, los dejo con el doctor Benjamín Castillo y pues bienvenidos, ¿verdad? Axel, primero que nada, pues darles la más cordial bienvenida al doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública, específicamente al curso de Sistemas de Información y Toma de Decisiones en la Gestión Pública. Por supuesto, el agradecimiento es mutuo hacia el licenciado Axel Mérida, que sin su apoyo esto pues, no sería posible y menos de la calidad con la que estamos teniendo la comunicación. Así que muchas gracias al licenciado Axel. A ustedes nuevamente bienvenidos. Espero que ya se hayan familiarizado con el contenido de este interesante curso. En realidad, eh, pues hay que platicar un poco sobre qué está pasando en la administración pública en cuanto a los sistemas de información, porque hay diferentes tipos. En la semana 2 vamos a profundizar un poco sobre los tipos de sistemas de información que existen y vamos a identificar cuál de los sistemas de información es el que corresponde a este curso, porque existen diversidad de sistemas de información, pero en el programa está definido específicamente el sistema de información de soporte a la toma de decisión, que es un tipo de sistema de información que se alimenta de un sistema de información transaccional. Vamos a ir viendo algunos ejemplos más que todo en la semana 2. Pues damos inicio. Para comenzar, como ya es de su conocimiento, la calificación está desagregada en tareas, en participación en foros y en exámenes parciales sobre el contenido del curso. Entonces, el 30% está distribuido para tareas, el 30% está distribuido para foros y 40% sobre exámenes parciales. La videoconferencia pues obviamente ya no tiene punteo como en años anteriores, sin embargo siempre es recomendable que todos los estudiantes la puedan visualizar para conocer un poco más a detalle lo que vamos a detallar acá, ¿verdad? Entonces, las lecturas de la semana, tenemos los sistemas de información como propuesta organizativa de futuro para la administración. Tenemos la paradoja de la productividad, es una lectura bastante sencilla, es una página, pero nos deja una moraleja importante, porque la paradoja de la productividad nos indica que
cuando uno simplemente invierte en tecnología, puede encarecer el proceso o el sistema que está queriendo mejorar. Sin embargo, acompañando a la implementación de nueva tecnología con un proceso de inducción y de capacitación al personal, que es el recurso más importante que detona todos los procesos, pues se tiene un éxito realmente significativo. Hablando de tecnología, en la actualidad, pues nosotros nos beneficiamos de algunos servicios públicos que están disponibles de manera electrónica. Y esto solo se puede lograr si existe dentro de las instituciones públicas algún ente que se preocupe por velar que la tecnología esté siendo actualizada, esté siendo utilizada y sobre todo esté siendo presupuestada. Y es aquí donde me quiero detener un poco, porque por lo regular tenemos diferentes tipos de gerentes públicos con diferente formación a nivel de licenciatura y posgrados, y por lo regular en años anteriores no se contaba con una formación que permitiera sensibilizar al profesional sobre la importancia que tiene la tecnología para el desarrollo y para hacer más eficientes los procesos internos dentro de las administraciones públicas. Sin embargo, en la actualidad está siendo cada vez más visible este tipo de información, que lo que permite es identificar las bondades que tiene la tecnología, preparar a los profesionales para que puedan presupuestarlo y para que puedan realizar las adquisiciones correspondientes, así como el tema de la capacitación. Entonces, es algo fundamental que todo gerente público que quiera hacer un cambio significativo dentro de la administración pública debe conocer que la tecnología es bien utilizada, representa cambios positivos para la administración y principalmente para la ciudadanía cuando se le da un enfoque de servicio al ciudadano, se le devuelven los servicios de manera más pronta, más ágil, más barato para el ciudadano y más rápido, ¿verdad? Que es al final lo que ellos demandan. Por último, otra de las lecturas será los sistemas integrados de información como instrumento para la toma de decisiones públicas. Vamos a ver el caso del gobierno catalán. Espero que disfruten estas lecturas, ya que son base para sus tareas y para la discusión en el foro. Entrando en el tema principal de la semana, ¿verdad? Diferenciar lo que son datos, información y conocimiento. Tenemos la secuencia del conocimiento según Beasley, Wesnich y Harden, que nos indica que inicia en el dato, se traduce a información, produce conocimiento, el conocimiento genera idoneidad y al final esto conlleva a obtener sabiduría. Vamos a definir cada uno de ellos. En el caso del dato, ustedes pueden visualizar en la gráfica que está en la esquina superior derecha cómo tenemos un conjunto de datos que están dispersos, que están desordenados y que pues no nos permiten hacer ninguna interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa dato? ¿Qué es el dato? Pues a nivel teórico, el dato nos indica que comprenden hechos, representaciones o mecanismos para medir e identificar aspectos de nuestro mundo realidad, en espera de que desarrollemos las técnicas para medirlos e identificarlos, es decir, convertirlos en datos. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que tenemos 50, pero ¿50 qué? Tenemos que ponerle algún tipo de representación o de asociación para que el 50 tenga un significado. Entonces, cuando uno divide el 50 y dice, bueno, son 50 personas, ahí ya tenemos una dimensión más que nos permite decir, bueno, son 50 personas, pero ¿qué me dice 50 personas? No me dice absolutamente nada. Cuando yo vengo y digo, de las 50 personas tengo 40 mujeres y 10 hombres, ahí ya tengo cierta información, ¿verdad? Ya bajé un nivel más. 40 mujeres y 10 hombres. Ya tengo 50, el 50 fueron personas. Las 50 personas se distribuyen en 40 mujeres
y 10 hombres, ¿verdad? Un 80-20 a nivel de porcentaje. Y por último, podría desagregar este conjunto de datos un nivel más, ¿verdad? Podría decir yo, bueno, distribuyamos estas 40 mujeres y estos 10 hombres por grupos de edad, quinquenalmente, ¿verdad? Entonces, así es como empezamos a producir información asociando diversas dimensiones con cantidades específicamente, ¿verdad? Con respecto ahora a la información. La información, ustedes pueden visualizar en el gráfico del centro, a la derecha, ¿verdad? Ya la información presenta todo este conjunto de datos, los clasifica por tipo y les pone un orden, ¿verdad? Entonces, la teoría, ¿qué nos dice? Dice que la información es una interpretación de los datos basada en un cambio de las condiciones y en el paso del tiempo. Además, se gesta al asignar patrones, relaciones y significado a los datos, ¿verdad? Ahí ya es como platicábamos, ¿verdad? Ya está segmentado las 40 mujeres, los 10 hombres, podrían inclusive bajar uno de los niveles que fue el que platicamos del grupo de edad, ¿verdad? O relacionarlo con algún tipo de clasificación adicional. Por ejemplo, si fueran consultas médicas, podríamos clasificar las 40 mujeres, los 10 hombres, por grupo de edad y por hora de visita, ¿verdad? Entonces ya eso ya nos permitiría obtener algún tipo de conocimiento, que es el siguiente concepto que vamos a ver. El conocimiento, la teoría pues nos indica que el conocimiento es información organizada que nos permite comprender nuestro entorno, mejorar la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. Entonces, sobre este primer párrafo, información organizada que nos permite comprender nuestro entorno, mejorar la capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones, ¿qué podemos inferir? Y es aquí donde viene un poco la unidad introductoria del curso. De cierta manera, digamos, en la experiencia que yo he tenido, yo he tenido la posibilidad de apoyar a tomadores de decisión con este tipo de mecanismos, ¿verdad? De datos, generar información. Ya la información a partir del análisis genera ese conocimiento y esa toma de decisión o resolución de problemas. Pero muchas veces me he dado cuenta que también existe algún tipo de toma de decisión empírica que no es basada en información y por lo regular pues no tiene el mismo impacto, ¿verdad? Porque cuando son decisiones basadas en información se tiene, digamos, toda una plataforma sustentada para tomar esas acciones y por supuesto se puede medir el resultado de una manera pues, más ordenada, ¿verdad? El conocimiento trata del ámbito de la comprensión según la cual actúan los individuos. Aquí cuando ya alguien tiene conocimiento, también entra en juego la experiencia. Y la experiencia, vamos a ver el siguiente concepto de idoneidad, ¿verdad? Que es ser idóneo. Veamos la teoría que nos dice sobre la idoneidad. Se trata del conocimiento integrado y asimilado a través de la experiencia. Fíjense cómo nos dice el concepto. Se trata del conocimiento integrado y asimilado a través de la experiencia y la familiarización con el contexto, características según las cuales se desarrollan las competencias necesarias para dominar problemas, controlar actividades y tomar decisiones. Aquí entra algo bien interesante. Uno, desarrollar las competencias necesarias para dominar problemas. Y bueno, estamos hablando de sistemas de información, de datos, información, conocimiento y idoneidad. Pero ¿qué tiene que ver el tema de la idoneidad? Definitivamente en la administración pública todavía se puede ver que seguimos
contando con algunas personas que quizás no son las idóneas para desarrollar las actividades para las que fueron contratados, ¿verdad? Entonces, digamos que es una de las tareas de nosotros, los profesionales en administración pública, velar porque esa idoneidad se cumpla en el proceso de contratación, en el proceso de selección de personal, a efecto de que realmente los puestos estén siendo ocupados por personas idóneas y que permitan con esta idoneidad dominar esos problemas, controlar las actividades y tomar decisiones en base a esa experiencia. Es por eso, digamos, que todo se relaciona en administración pública. A pesar de que estamos hablando de un concepto de sistemas de información, debemos relacionarlo con esa toma de decisión, no solo de selección, reclutamiento de personal, sino también al momento de tomar decisiones. Por último, en la cadena, en la secuencia del conocimiento de estos teóricos, hablamos de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Según la Real Academia Española, la sabiduría es el grado más alto de conocimiento, ¿verdad? Muchas personas bromeamos con que quisiéramos, después de tener cierta sabiduría, regresar a nuestra juventud y de repente hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Y lamentablemente eso no se puede, pero lo que sí podemos es acumular todos esos conocimientos para ser personas más sabias, ¿verdad? Y aquí les quise poner un mensaje del genio Albert Einstein, ¿verdad? Que dice que aquellos que tienen el privilegio del saber tienen la obligación de actuar. Y eso en administración pública se puede traducir a muchísimas cosas, a muchísimas decisiones. Porque si tenemos el privilegio del saber, tenemos la obligación de actuar. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento o podemos continuar. Me gustaría consultarles. Si todo está bien. Todo está claro. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Muy bien, gracias, doctor. Muy amables. Continuamos. Entonces, ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo gestionamos el conocimiento en lo público? Nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Cómo gestionamos el conocimiento en lo público? Porque ¿qué es lo que pasa rutinariamente? Digamos, hablemos de este momento de febrero de 2020. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la administración pública? ¿Alguien que quisiera responder a este interrogante? ¿Qué está pasando en este momento Eh, en el gobierno? sí, ajá. Pienso que estamos, no sé si puedo participar, doctor. Por supuesto, adelante. Astrid, ¿es verdad? Sí, doctor. Fíjese que Bienvenida. primero, digamos, muchísimas gracias, doctor. Primero estamos en un proceso de transición. Cuando yo revisaba estos documentos que usted nos compartía, pensaba que pese a que tenemos algunas experiencias positivas, como el tema de SAT, por ejemplo, en pagos de algunos impuestos, en Contraloría, en algunas cosas, el tema de generación de información para ser trasladado en diferentes entes para toma de decisiones que vayan y que redunden en beneficio, digamos, de la población es muy pobre y tendemos a tener esa visión muy cortoplacista en el sentido de detrimento del gobierno anterior, entonces todo lo del gobierno anterior no lo queremos ver, sin evaluar realmente si hay algo positivo, salvable de todo lo que está, porque definitivamente comparto lo que usted dice, hay mucho personal que no tiene la idoneidad para estar en los puestos, pero de repente no todo puede ser, digamos, el 100% de lo que está haciendo, digamos, la gestión pública puede ser malo o no rescatable. Pienso que estamos en un periodo en donde hay mucha expectativa y además pienso que si no se transita de la forma adecuada, podemos seguir teniendo, como lo vivimos en el gobierno pasado, un problema muy severo de gobernabilidad, doctor. Su aporte.
Excelente, Astrid. Muchas gracias por su aporte. Me gustaría preguntar si alguien más quisiera aportar. Sí, doctor. Fíjese que con base a lo que decía Astrid, a mí me parece interesante porque no hemos tenido durante toda la historia de nuestro país un seguimiento a las políticas que sí funcionen. Seguramente, tal como ella decía, no todo es malo. Habrán algunas cosas que han sido positivas y que podrían ayudarnos a desarrollarnos. Sin embargo, como llega un nuevo gobierno con nuevos pensamientos, no toma en cuenta y da seguimiento a las políticas que en algún momento podrían servirnos para avanzar. Yo creo que se basa un poco en falta de liderazgo, se traduce eso en falta en egoísmo de darle seguimiento a lo que sí podría estar bien. Excelente, excelente, Luis. Muchas gracias por participar. Pues comparto, ¿verdad? Definitivamente estamos en ese proceso de transición. Hay muchas cosas que pueden ser positivas, otras que pueden ser negativas. Ese proceso de evaluación es importante realizarlo, ¿verdad? Pero también vamos a ver casos, tal vez algunos casos lamentables donde, digamos, personal con mucha experiencia, de igual forma, ya no continúa laborando en lo público porque existen pues, movimientos de personal, ¿verdad? Y principalmente a eso quiero referirme con esta diapositiva. ¿Cómo gestionamos el conocimiento en lo público? Toda esa experiencia que tiene la gente que ha estado muchos años y que ha hecho las cosas bien, digamos en su mayoría, ¿verdad? Porque no digo que no se hayan equivocado, pero es todo ese conocimiento adquirido, toda esa sabiduría, toda esa toma de decisión, esa capacidad de resolver problemas, ¿cómo la estamos almacenando en el estado guatemalteco? Y un poco dejarles esa inquietud, ¿verdad? Todo ese conocimiento la gente sí se lo lleva. Vamos a ver que muchos de los gerentes pueden tener experiencia, lo van a realizar pues bastante bien. Siempre la curva de aprendizaje deben de transitarla. Sin embargo, vamos a ver casos también en donde probablemente la idoneidad de las personas que posicionan en ciertos puestos no va a ser la mejor, no va a ser la óptima y van a pasar mucho más tiempo aprendiendo al principio que resolviendo problemas. Entonces eso al final se traduce, tiene un impacto económico, tiene un impacto en tiempo y en que los servicios no se presten con la celeridad que la ciudadanía espera. Doctor, Sí, una pregunta. Yo estaba escuchando hace algunos días acerca de la modificación del servicio civil. Un buen servicio civil que nos dé esos datos, que nos dé toda esa información, podría coadyuvar a que esas personas que han adquirido conocimiento, experiencia durante tanto tiempo, puedan seguir sin importar que sean o no sean del partido que esté en gobierno y que aporten todo el conocimiento y experiencia que ellos han adquirido durante el tiempo que han estado laborando como servidores públicos. Totalmente, Luis, así es. Sin embargo, usted, pues, no sé si es de su conocimiento el resultado del censo de empleados y servidores públicos, que digamos que no es, como que no estuviera completo. Entonces, al final, siempre tenemos una brecha que cerrar para tener datos confiables para tomar decisiones también. Y ese censo de empleados públicos y prestadores de servicios profesionales y técnicos que realizaron, aún no lo tenemos con un grado de confiabilidad aceptable. Entonces, toda vez, y coincido con usted, quizás la Oficina Nacional de Servicio Civil debería tener ese inventario de personal técnico, profesional, servidor público, de alguna forma por competencias a efecto de tomar decisiones y brindarle a las nuevas autoridades ese fundamento para poder tomar la decisión. Astrid, por supuesto que puede participar, adelante.
Muchísimas gracias, doctor. Solo con referencia a lo que Luis mencionaba hace un momento del censo que estaba realizando la Oficina de Servicio Civil. Un dato interesante, pienso yo, y que tiene que mínimo a nivel de reflexión en el curso, es también, digamos, no solo contar con el personal idóneo, sino que tampoco inflar, porque de repente, bueno, yo tengo 10 empleados aquí que pueden hacer bien el trabajo, pero y yo no los puedo mover porque de veras es gente con experiencia. Entonces beco otra, entonces voy ampliando la planta de trabajadores que va generando un peso muy grande, digamos, en la administración, en el costo, digamos, de la administración pública y desvía recursos. Ahora, además de incrementar el costo, puede desviar recursos de actividades que tal vez sí son prioritarias a otro tipo de actividades, porque existe un fenómeno de que gobierno a gobierno como que se queda mucha gente, ¿verdad? Y hay un porcentaje de la cantidad de trabajadores públicos que se va incrementando, ¿verdad? Entonces también tendría que haber como cierta información para tratar de mantener o de evaluar cuál es la cantidad idónea para el tipo de servicio que están prestando a la población y digamos, puntualizar o tratar, digamos, de fortalecer las áreas o las instituciones en donde hay, digamos, más necesidad o hay más población que debe ser cubierta, por ejemplo, con ese sector. Muchas gracias, doctor Solón. Muchas gracias, Astrid. Excelente su planteamiento. Yo considero que sí existen mecanismos técnicos para como hacer un análisis de cargas laborales para determinar el número correcto de colaboradores que una institución debería tener, ¿verdad? A nivel de departamento de unidad, para ayudar a que no haya sobrepoblación de personal ni digamos que haya un mal gasto del presupuesto, ¿verdad? Vamos a cederle la palabra a Carlos Lix y luego vamos con el siguiente participante que levantó la mano. Ahora les indico quién es. Por favor, Carlos, adelante. Si me escuchan, buenas noches. Te escuchamos. Adelante. Yo estaba pensando en relación a la gestión del conocimiento. Ojalá no estemos planteando en el sentido de que solamente las personas que están o que luego se van tengan el conocimiento en lo público, porque creo yo que así como hay personas en la gestión pública que conocen de la gestión pública en la práctica, o sea, que han tenido la praxis de gestión pública, hay otros que están en la administración pública que no tienen, que tienen conocimientos como ideologías, como teorías, pero no tienen la praxis, ¿verdad? Eso creo que es así. Y entonces creo que en la gestión del conocimiento no solamente lo hacen personas, sino también existen normas y procedimientos, marcos legales en la administración pública. De hecho, hay todo un apartado de la administración que nos lleva a lo que es lo público y lo privado y otros tipos de administración. Y además, lo público como servicios públicos también tienen un paradigma, es decir, el paradigma de la gestión de la administración a la gestión, por ejemplo. Entonces creo que yo lo veo de ahí, que la gestión del conocimiento no solamente es la persona en sí, sino todo hay un marco ideológico y hay un marco normativo que nos conduce en lo público, y toda persona que esté o que quiera estar en la gestión pública debe de tener en cuenta o el conocimiento de este marco. Excelente, excelente, Carlos. La verdad de que así debería ser, ¿verdad? Digamos, al hablar de la gestión del conocimiento, un poco también me refiero a cómo las instituciones públicas podrían almacenar la experiencia de cada uno de los individuos en el tiempo. Por ponerle un ejemplo, en instituciones privadas, cuando usted ingresa, por decirle algo, al sitio web de la empresa Dell que vende hardware, todos conocerán a la empresa Dell, ¿verdad?
ellos tienen, cuando usted ingresa a su portal, una base de conocimiento donde le dicen, mire, aquí están todas las preguntas frecuentes que han hecho los usuarios por los últimos 10 años, digamos. Entonces, ellos de cierta manera sistematizaron esa base de conocimiento a efecto de responder a sus clientes con experiencias que han tenido a lo largo de toda su trayectoria y que han ido almacenando en un sistema. Entonces, en lo público yo no he visto un sistema que me permita responder a esas inquietudes o a esos cursos de acción que debo tomar con experiencias previas que ya han sido demostradas por administraciones anteriores que han funcionado o cuáles no han funcionado. Entonces, digamos que este es un tema un poco profundo en cuanto a la gestión del conocimiento como tal, que el gobierno no ha puesto sobre la mesa, que no se almacena y simplemente las personas con más experiencia en determinado momento se van de las instituciones y se llevan todo ese conocimiento. Entonces, la administración pública está perdiendo toda esta experiencia por no hacer la gestión del conocimiento en una base que permita, pues más adelante, hacer consultas de cómo se resolvió tal problema, qué fue lo que hicieron, cuántos recursos gastaron, cuál fue el resultado que dio. A eso me refiero. Vamos a cederle la palabra ahora a Giovanni Urrutia y luego tenemos una intervención de Ceci Tubac. Por favor, Giovanni. Muchas gracias, buenas noches a todos. Yo quería otra variable que es de pronto en la gestión del conocimiento, es que existe cierto temor. De pronto algunos funcionarios a qué hacer con los datos, con la información que tienen. Y justamente eso de pronto provoca el acaparamiento, ¿no? Y como decía el doctor, cuando se va la gente, ya sea porque se jubilan, renuncian, consiguen un trabajo mejor o los despiden por cambios de gobiernos, se llevan esa información. Y eso pues sí hace como más o más extendida la curva de aprendizaje, ¿no? El que llega pues tiene que empezar casi que de cero otra vez. Se desaprovecha, ¿cierto? Mucha de la experiencia que se generó en procesos anteriores. Entonces, pero yo siento que es tanto egoísmo, como decía alguien anteriormente, y de pronto temor, ¿verdad? Ese temor a decir, mire, esto es lo que pasó. Yo no tenía yo tenía la mejor intención, pero algo pasó mal, pero no es mi culpa o alguna cuestión así. Entonces se va de alguna forma acaparando eso o escondiendo, ¿verdad? Gracias. Excelente, Giovanni, gracias por su intervención. Vamos a cederle la palabra a Ceci Tubac. Por favor, Ceci, adelante. Sí, muy buenas tardes para todos. Yo quisiera referirme a lo que decía Luis en cuanto al tema del servicio civil. Parte, pienso, de la problemática de que no se puede gestionar adecuadamente el conocimiento. Yo trabajo en recursos humanos, es el desorden que existe en las formas de contratación del Estado. De todos es de conocimiento el famoso 029, subgrupo 18, que realmente representa inestabilidad, ¿verdad? Para las instituciones, para el personal, y esa falta de que exista una carrera de servicio civil sí genera hasta gastos de más. Me voy a salir un poco del tema. Si hiciéramos alguna investigación respecto a demandas en contra del Estado y cuántos miles, incluso millones se pagan año con año, es por eso, ¿verdad? Porque creo que no ha habido un ordenamiento, no ha habido alguna solución sistémica a todo el tema de servicio civil. Eso es todo, muchas gracias. Excelente punto, Ceci. De verdad que todo se reduce a eso, ¿verdad? Todo se debería reducir a optimicemos los procesos, a que realmente formulemos estrategias que den una solución a esas problemáticas que se están teniendo. Me parece un caso excelente de estudio. Sí, sería impresionante lo que se descubriría, ¿verdad? A partir de los pagos que se hacen por instalaciones, por demandas precisamente de tipo laboral hacia el Estado. Sería un excelente caso de estudio y
Y pues concuerdo con usted que hay que hacer un ordenamiento sistémico de toda esta problemática, porque de cierta manera, pues el servicio civil dejó de hacer lo que tenía que hacer, de gestionar esas plazas oportunamente, y eso ocasiona que tenga que existir otro tipo de soluciones, ¿verdad? No, excelente punto. Entonces, continuando, yo quiero llevármelos ahora de viaje y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué miran en la pantalla en este momento? Los instrumentos de un vehículo, el odómetro, el velocímetro, datos específicos del vehículo. Correcto, ¿verdad? Tenemos por acá pues algunos indicadores, ¿verdad? Tenemos el control de temperatura, el control de las revoluciones, tenemos el reloj, tenemos también lo que nos resta en el tanque de combustible en distancia, ¿verdad? La temperatura, este motor pues tiene 1543 kilómetros recorridos, está prácticamente nuevo. Tenemos un conteo de viaje de 836 kilómetros. Podríamos decir que el vehículo está detenido con freno de mano y tenemos prácticamente un poco más de un cuarto de combustible, ¿verdad? Ustedes, cada vez que ingresan a un vehículo, es por lo regular algo similar a lo que ven, ¿verdad? Ustedes ingresan a un vehículo y lo primero que ven es esto, ¿verdad? Un tablero de control con indicadores que nos permiten visualizar información. Yo les preguntaría ahora, ¿qué hacemos en un vehículo si no tenemos esto? No tenemos la información de hasta dónde podemos llegar, ni cómo está funcionando todos los sistemas, y datos que nos pueden servir para hacer nuestro viaje de la mejor manera. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No podríamos arrancar un viaje. No podríamos hacer un viaje. No podríamos comenzar un viaje. Esto es una incertidumbre si no tuviéramos un tablero de control. Correcto. ¿Alguien más? Sí, sin esta información tan importante, creo que no tomaríamos la decisión de ir a algún lugar. Es tan importante, por ejemplo, yo cuando me subo al vehículo y digo, bueno, yo tengo que tener gasolina, por ejemplo. Pero si yo no sé, si no tengo gasolina, yo no me animo a salir con este vehículo, ¿verdad? O bien, no sé de la temperatura, imagínense, no sé cómo está, y yo al arrancarlo y voy de viaje y se calienta, sé que se puede quedar, entonces se corren riesgos, ¿verdad? Entonces no le permite a uno tomar decisiones si no tiene la información correcta. Exactamente, ¿verdad? O sea, ¿creen ustedes que es importante tener un tablero de este tipo en un vehículo? Sí, completamente. Lo que decían las dos últimas intervenciones, doctor. De hecho, uno asume, digamos, con la información disponible, uno sale, digamos, y utiliza el auto, uno ya está asumiendo cierto y asume cierta incertidumbre de situaciones que en un momento dado, pues riesgos de fallas o situaciones de incertidumbre de entorno. Entonces yo de repente cuando usted hizo la pregunta y me imagino en una emergencia y yo me tengo que ir, o sea, no puedo dejar de hacerlo, lo que está pasando es que mi probabilidad de fracaso, digamos, para poder llegar a la meta y de concentrarme en otras situaciones que tal vez no son las más importantes se incrementa por la falta de esta información base. Eso era todo. Muchas gracias. Ven en la pantalla. Ahora es un tablero un poco más complicado de una aeronave. Este es un tablero de una aeronave.
¿verdad? De un avión, así es. Ujú. Entonces, imagínense la preparación que tienen que tener los pilotos para conducir este tipo de vehículo también, ¿verdad? Este tipo de aeronave. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en aeronáutica civil un tiempo y visualizaba que los pilotos llevaban su plan de vuelo. Hay una unidad en aeronáutica que se encarga de supervisar que todos los viajes cuenten con su plan de vuelo. Y en el plan de vuelo detallan cuántos kilómetros van a recorrer hacia su destino final y entonces planifican cada una de las escalas que van a hacer por diferentes motivos, ¿verdad? Dejar pasajeros, abastecer de combustible, chequear la aeronave, etcétera. Y entonces uno viene y escucha algún accidente aéreo hace algunos años, no sé si ustedes lo escucharon, de una aeronave que no llegó a su destino, que llevaba un equipo de fútbol brasileño. Entonces, cuando comienzo yo a leer el Chapecoense, correcto, cuando yo comienzo a leer las noticias, porque de alguna forma me llamó la atención qué fue lo que sucedió. Yo dije, bueno, ¿será que el avión falló? ¿Será que hubo algún problema en el aire? Pero realmente lograron determinar que el piloto de la aeronave no había hecho una escala. Y ya era como la cuarta vez que hacía el viaje sin esa escala. O sea, él no pasó a reabastecer combustible y las anteriores veces sí había llegado a su destino final sin hacer la escala. Pero en realidad se dieron cuenta que esta vez no llegó. Las condiciones variaron y entonces sí necesitaba más combustible para llegar a su destino final. Entonces nos damos cuenta que un error humano costó muchas vidas, ¿verdad? Por eso es de que el piloto tiene tanta responsabilidad porque él lleva, aparte de la responsabilidad de la aeronave, lleva vidas a su cargo y prácticamente no llegó a su destino por un error, ¿verdad? Pero ahora la otra pregunta, similar a la que les hice anteriormente. ¿Qué hace un piloto aviador si no tiene sus instrumentos ahí? ¿Qué pasa? Lo mismo que hace una persona que se mete a administrar algo, a dirigir algo y no tiene todo el conocimiento y no tiene todos los instrumentos que necesita para saber con qué cuenta, con qué no cuenta y hacia dónde puede o hasta dónde puede llegar. Exactamente, ¿verdad? Entonces esa es la importancia. Y la importancia de tener datos, transformarla en información, adquirir conocimiento y tomar decisiones basadas en información. Muchas veces ustedes probablemente no lo tengan que hacer como conductores o gerentes públicos. Sin embargo, el conocer este importante tema les va a permitir demandar esos instrumentos que ustedes necesitan para tomar decisiones oportunas y sustentadas en información. Entonces ahora veamos qué tenemos por acá. ¿Qué ven en la pantalla? En la pantalla tenemos una serie de filas y columnas. Véanlo y díganme qué ven. De alguna manera esa información no son datos que están desordenados y que al final de cuentas no me dicen mayor cosa. Ok, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Lo que yo observo es una base de datos en bruto. O sea, tengo datos ahí, pero tengo que transformarlos, digamos, utilizarlo y ahí viene como el siguiente paso, porque ahí yo recabé información, que digamos sería el primer paso. El siguiente tendría que ser darle un sentido, procesarlo de tal manera que sean significativos en mi contexto, en mi toma de decisiones. Efectivamente, lo que veo son datos. Excelente. Si se dan cuenta, los datos, el concepto decía que no estaban ordenados. Ustedes ven
¿Algún tipo de orden acá? Bueno, están ordenados, buenas tardes a todos. Veo que están ordenados de conformidad con el departamento, municipios, causas de muerte. Sin embargo, de poder hacer la organización o el traje, ¿verdad? Para poder buscar y tomar soluciones, ¿verdad? Porque se indica ahí las causas de muerte, se indica el sexo de las personas y el diagnóstico que fue emitido oportunamente. Entonces, con esta información, pues tendríamos herramientas para luego, pues, tomar algunas decisiones en relación a las causas de muerte y los tratamientos que recibieron las personas, porque es lo que se visualiza en esa gráfica. De alguna manera hay un cierto orden en cuanto a estadísticas, en cuanto al lugar. Sin embargo, pues, en cuanto a las causas, recibida, la edad, es donde hay un poco de desorden y eso pues nos ayudaría a transformarla posteriormente para tomar unas decisiones más acertadas. Excelente punto, Gabriela. Sí, ¿verdad? Aquí ya pasamos de tener datos a tener información porque está ordenada, está agrupada. Lo que necesitamos ahora es convertirla en conocimiento, ¿verdad? Solo permítame un segundo. Debo conectar. Debo hacer una conexión rápida. Permítame un segundo. Entonces, ustedes pueden ver en pantalla que tenemos una base de datos de defunción que tiene primero el año de ocurrencia, ¿verdad? El mes de la defunción. Tenemos el departamento y el municipio en donde ocurrió esa defunción. Tenemos también un campo que se utilizaba hace muchos años que nos indicaba si este municipio era un municipio priorizado. ¿Se recuerdan ustedes de los municipios priorizados? Estos municipios priorizados, pues de alguna manera el gobierno los estaba apoyando para, primero, monitoreándolos y segundo, tomando decisiones más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede por acá? Tenemos la asistencia recibida, tenemos la causa de la muerte, tenemos dónde ocurrió la muerte, tenemos quién certificó la muerte, tenemos la distribución quinquenal de la edad, ¿verdad? Tenemos el sexo, la causa básica a nivel de código, ¿verdad? La 10ª clasificación internacional de enfermedades. Tenemos también la descripción de la causa básica del diagnóstico y el número de casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer nosotros con esto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros esto, ¿cómo les gustaría verlo a ustedes? ¿De esta forma como la vimos? ¿O de esta forma? ¿Qué prefieren? La última forma. La forma gráfica. ¿Será que se ve mejor? Comprende porque ya están interpretados los datos. Exactamente. Les presento. Mayor facilidad de interpretación. Correcto. Yo les presento entonces lo que es un tablero de control para toma de decisión, ¿verdad? Y lo que ustedes van a tener que hacer en la semana 3. Entonces, es algo que no es difícil de hacer. Vamos a enseñarles a construir un tablero de control para toma de decisiones y ustedes van a tener la capacidad de transformar una base de datos plana de filas y columnas en algo similar a lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos del curso. Ustedes vivan la experiencia de construir un tablero de control de una forma fácil
y rápida para que ustedes puedan demandar a las personas que están a cargo de probablemente del área de sistemas y pedirles herramientas de este tipo, porque si nosotros en un vehículo no podemos conducir por falta de un tablero de control, en un avión ni siquiera podríamos despegar, mucho menos aterrizar. Entonces, ¿por qué nosotros en la gestión pública no tenemos más instrumentos de este tipo para conducirlas de una manera más adecuada, para tomar decisiones fundamentadas en información y que nos permitan cada vez acercarnos más a la satisfacción ciudadana? Porque eso es lo que demanda la ciudadanía, ¿verdad? Que tomemos mejores decisiones más eficientes, analizando lo que está sucediendo en el contexto nacional, ¿verdad? En cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos. Este es un ejemplo de mortalidad, ¿verdad? Pero podríamos construir tableros de control de cualquier tema, toda vez tengamos los datos que necesitamos para construirlos. Y es ahí donde quiero hacer el énfasis, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que tengamos datos que no son suficientes para hacer un análisis muy profundo. Pero, por ejemplo, utilizando esta base, nosotros podríamos hacer un análisis, por ejemplo, de la causa de muerte, lugar de ocurrencia, quién certifica, dónde ocurrió, en qué mes, en qué departamento y en qué municipio, y cuántos hombres y cuántas mujeres fueron los que fallecieron, ¿verdad? Entonces, porque tenemos un conjunto de datos que nos permiten bajar hasta ese nivel de detalle. Y nosotros, los tomadores de decisión, necesitamos sistemas de este tipo para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, no se vayan a asustar, porque realmente es una plataforma que les vamos a enseñar muy fácil, muy rápida, pero que sí vamos a demandar un poco de que ustedes vean los tutoriales de cómo realizarlo, ¿verdad? Voy a ver la posibilidad de hacer una demostración. Esto se construye en minutos, ¿verdad? Para la semana número 3 vamos a ponernos de acuerdo con el licenciado Excel para ver si pudiéramos en esa sesión hacer que ustedes vean en vivo cómo se construye una herramienta de este tipo. Y que por supuesto estén preparados ya para construir el propio, ¿verdad? Que es su tarea final. ¿Alguna duda hasta el momento? No, doctor, está todo claro, gracias. Ok. Muchas gracias, doctor. Excelente. Les voy a compartir algo que vi hoy, ¿verdad? Que me interesó mucho. Bueno, ya platicamos un poco de esto, ¿verdad? ¿Cómo conducimos la administración pública? Tenemos las herramientas necesarias. Esas herramientas me refiero a que el personal del área de sistemas tenga lo necesario para construir, digamos, tableros como el que les mostré. Estamos analizando la información porque la premisa es si la información, muchas veces yo he escuchado a personas decir, es que la información no sirve, que la información es inconsistente, no es confiable. Pero la única manera de que la información sea consistente y confiable, ¿cuál es? Utilizándola, ¿verdad? Si uno no usa la información no se mejora. Y eso lo podemos palpar para los que tenemos hijos, cuando nos llevan la libreta de calificaciones, ¿verdad? Ese es un mecanismo de medición. ¿Cuánto de conocimiento obtuvo? ¿Será que estamos en un verde, en un naranja o estamos en un rojo? Por eso es de que antes ponían cuando uno no llegaba a los 60 puntos, ¿verdad? Uno decía, es que saqué tantos rojos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba el color? Esa es una alerta, ¿verdad? Esta persona debe fortalecer su conocimiento en cierta área. Y eso es analizar la información, ¿verdad? Si uno no usa la información, no la puede mejorar. Yo trabajé en salud pública mucho tiempo y cuando analizábamos los datos y la información,
detectamos algunos casos de hombres embarazados o mujeres con enfermedad de próstata. Entonces, ¿cuál era la manera de corregirlo? Primero, analizando la información, nos dimos cuenta de algunos de los errores. Y segundo, empezamos a poner restricciones, por ejemplo, de que si uno estaba haciendo un registro de una persona que llevaba una consulta, y entonces uno colocaba que era de sexo masculino, solo le iba a mostrar los diagnósticos que pertenecían para sexo masculino. Y viceversa, ¿verdad? Una mujer llegaba a consulta, solo le iban a aparecer el catálogo de enfermedades que aplicaban para la mujer. Entonces, son cositas bastante sencillas, pero que si uno no analiza la información, no la puede mejorar, ¿verdad? El otro tema que quiero sugerir, ¿verdad?, es que analicen la periodicidad con la que están haciendo ese análisis, ¿verdad? Porque en la medida en que uno define una periodicidad más larga o más baja, uno podría tomar decisiones oportunas. Uno, por ejemplo, hace una reunión cada 6 meses, probablemente no pueda corregir el rumbo, ¿verdad? Y le pase como al Titanic, que se fue a estrellar en el iceberg, ¿verdad? Y tuvo mucho daño. Probablemente la periodicidad para análisis de información debe ser mensual, debe ser quincenal. Eso ya ustedes lo definirán en cada caso, pero es algo que sugerimos que tomen en cuenta. Por supuesto, definir metas y definir indicadores, ¿verdad? Ese es el éxito, porque al final el tablero de control, como el que ustedes vieron hace unos minutos, tiene indicadores, pero esos indicadores no tienen que ser muchos, tienen que ser los claves que les permitan a ustedes tomar las decisiones en el momento oportuno. Y si no vamos bien, tomar acciones correctivas para que no siga pasando el tiempo y ya no podamos evitar el iceberg. El caso de moda, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado ahora el coronavirus? Quiero mostrarles, solo déjenme ver. Voy a ingresar al tablero de control. Solo pediría a ustedes que me confirmen si pueden ver el tablero de control ahorita en sus computadoras. Lo sí, lo están viendo. Excelente. Excelente. Voy a poner pantalla completa. Entonces, ahorita estamos navegando en un sistema de soporte a la toma de decisión. Es un tablero de control que les quería compartir, donde nos están diciendo que hay 30.877 casos confirmados de coronavirus en todo el mundo. Entonces aquí tenemos la visualización global, ¿verdad? Por supuesto que el área más afectada es en Asia. Y podemos ver que tenemos 22.112 casos confirmados, 618 muertes y 817 recuperaciones, ¿verdad? O sea, eso pues es una información bastante interesante porque quiere decir de que ya están atacando el problema. La mala noticia es de que ya hay casos en el lado del continente americano, ¿verdad? Tenemos casos por acá en Vancouver. ¿Sí? Tenemos 2 casos. Tenemos casos en Seattle, en San Francisco, en Santa Clara, California. Tenemos en Los Ángeles. Tenemos en Tempe, en Boston, en Toronto, en Detroit. Aquí ustedes pueden visualizar cómo van, ¿verdad? Y ustedes acá en este panel de control al lado izquierdo, por ejemplo, quieren ir a Alemania, donde hay 12 casos. Ahí están, ¿verdad? Están localizados los casos. Este es un sistema de soporte a la toma de decisión. Es un tablero de control que está siendo compartido para el mundo y fue actualizado el día de hoy a las 6:43 p.m. Y ustedes pueden ver el total de casos confirmados en la parte inferior derecha, ¿verdad? Y cómo ha ido incrementando, ¿verdad?
Entonces, yo en este momento voy a intentar compartirles el enlace. Les pido un segundo, por favor. Denme un segundo. Les voy a compartir el enlace al chat del doctorado. Me dicen si lo reciben. Ok, perfecto. Vamos a regresar entonces. PowerPoint. Ok, entonces ya vieron un caso real de tablero de control que está siendo utilizado para informar a toda la población global de cuál es el avance de esta enfermedad y pues esperamos que se tomen las medidas a nivel de todos los países, ¿verdad? Para contrarrestar esta amenaza tan importante que podría ocasionar muchas muertes. Ok, ya para ir cerrando, recordemos que el sistema de información no funciona solo, ¿verdad? El sistema de información, como lo define la teoría, es el conjunto de componentes relacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. O sea, que aparte de ayudarme a tomar decisiones, me ayuda a controlar la organización, ¿verdad? Y definitivamente, tal y como ustedes lo pueden ver en el gráfico, el sistema de información consiste de varios componentes, principalmente las personas. Un sistema sin personas pues es como digamos que estaría acéfalo, ¿verdad? Porque no tendría operadores que lo alimenten o que estén procesando la información. Evidentemente los procesos, y esto pues trae a colación algo fundamental, ¿verdad? En administración pública, si algo hay que hacer es optimizar los procesos, documentar los procesos, porque uno no puede automatizar un proceso si el proceso es ineficiente. No sería algo lógico, ¿verdad? Uno primero analiza el proceso, lo optimiza y luego lo automatiza, ¿verdad? Ese sería el orden lógico. Definitivamente, y es por eso que al principio de la clase lo mencionamos, el hardware y el software. El hardware y el software, pues, no son gratuitos, ¿verdad? Hay que presupuestarlo, y ustedes como futuros gerentes públicos de alto nivel deben presupuestar este importante renglón para que la institución cuente con las herramientas necesarias. Cada vez más la Contraloría General de Cuentas está fortaleciendo sus unidades y las auditorías de sistemas ahora son más fuertes. Dice Carlos, podría repetir el orden lógico, dice. Así. Uno, para comenzar, las personas. Mencionamos que las personas, ¿verdad? Si no hay personas que operen los sistemas, pues evidentemente no van a poder ser alimentados. Segundo, el proceso. El proceso tiene que estar optimizado. Una vez que esté optimizado, se puede automatizar, pero uno no automatiza el error. Por ejemplo, un proceso que tarda 40 días en iniciar y en finalizar, no lo voy a llevar yo a un proceso de automatización porque yo estoy seguro que ese proceso se puede mejorar. Entonces la invitación es hacia eso. Perdón, me están diciendo que tenemos ya el tiempo limitado, entonces solo rápidamente presupuesten el hardware y el software. Recordemos que los datos siempre van a estar ahí, solo seleccionemos las variables que realmente son necesarias y por supuesto el tema del internet, ¿verdad?
Por cuestiones de tiempo, yo me tengo que retirar. Solo compartiéndoles esto, ¿verdad? Lee poco y serás como muchos. Lee mucho y serás como pocos. Eso es para que leamos las lecturas de la semana y estamos en comunicación virtual. Cualquier duda estoy a la orden y nos miramos la próxima semana. Feliz noche. Noche.